Ramsés Pech es especialista en temas energéticos. Platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Ramsés, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo. Buenos días, ¿cómo están? Bien, pues con el tema de la crisis energética, en particular por el asunto de CFE en Tabasco, lo que se está viviendo prácticamente en todo el estado, la falta de energía eléctrica, el problema que provoca que los habitantes salgan y bloqueen, y lo más reciente, el caos que se ha generado, más de 30 y tantas horas sin energía eléctrica en la zona del country. Ramsés, se ve un panorama muy complejo para Tabasco en este sentido. Sí, y qué bueno que estamos comentando esto porque apenas estamos empezando la época de calor y como bien comentas en la zona del country, que es donde ha visto un mayor desarrollo urbano, hemos visto en los últimos días la quema de un transformador de esta envergadura, que son grandes, los cables que hemos podido ver en fotografías en redes, y hay que explicarle algo al público. A ver, cuando tú haces una instalación de tu casa, el eléctrico te dice, oye, hay que poner un cable del número 8 o un cable del número 10. Y uno se pregunta, ¿qué diferencia tiene un cable de 8 con el número 10? Bueno, pues es el calibre, y el calibre es el que te ayuda a saber la cantidad de energía que puede ser transmitida a través de ese cable. ¿Qué es lo que está sucediendo con los transformadores y con las líneas de distribución en Tabasco? Pues resulta ser que esas líneas estaban hechas para tener una cierta demanda y dependía mucho de la cantidad de consumidores que estaba en esa zona. Lo que pasó en el country es que el transformador, de acuerdo a la demanda que se está viendo después de las 6 de la tarde y a sabiendo que tenemos una hora menos de luz, esto incrementó la cantidad de energía, incrementó el calor que pasa a través de los cables, y se quemó el transformador, y esto ocasiona que todos los cables junto con el transformador tienen que ser cambiados como nuevos, y esto va a depender mucho que la Comisión Federal de Electricidad tenga en su almacén, que tenga el transformador, que ya hemos visto también en ciertas redes que ya está el transformador haciendo su instalación, pero ¿qué hubiera pasado si no había el transformador en las bodegas? Esos transformadores pueden costar entre 500 hasta $1,000,000 de pesos, y los transformadores que ves tú en las calles que están en los postes pueden costar entre 60 hasta 120,000 pesos. Entonces, dependerá mucho de la Comisión Federal de Electricidad que tenga tanto el transformador como que las líneas que están hoy en día pues no están aguantando la demanda por el número de consumidores que están cada día más en Tabasco. Claro, se han dicho muchas cosas, Ramsés, que ha faltado mantenimiento, un programa de mantenimiento intenso por parte de CFE, otros que no han ampliado la capacidad en las zonas ante el crecimiento que se tiene. También se señala que el tema de la resistencia civil, el no pago de muchos tabasqueños que no tienen o no quieren pagarle a CFE el consumo, es otro de los agravantes, y por ello la falta de mantenimiento y el crecimiento de la infraestructura. ¿Esto es lo que está ocurriendo? Sí, y creo que lo más importante es saber, la Comisión Federal de Electricidad depende mucho del pago que le puede realizar para que pueda tener el dinero y darle el mantenimiento. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando revisas todo el presupuesto que se le asigna a la Comisión Federal de Electricidad en respecto al mantenimiento, no está siendo el suficiente para poder darle y subsanar todos los problemas que se tienen hoy en día en toda la red de distribución en los municipios y en algunas ciudades de la República Mexicana. Entonces, hoy en día el problema que vamos a tener ante el verano, y esto lo vamos a usar como un ejemplo, por ejemplo, en la zona del country. En la zona del country no creo que todo el mundo utilice un ventilador. Por lo regular, todo el mundo trae un aire acondicionado. Y esto es posiblemente una mala planeación que puede ser de parte del municipio junto con la Comisión Federal de Electricidad, en que se están dando y otorgando permisos de urbanización, pero no se está acoplando al número o el volumen de gente y la calidad y la cantidad de electricidad que van a necesitar, derivado de que muchos de los que están viviendo en esas zonas, como ejemplo, pues utilizan otro tipo de aparatos eléctricos comparado con otras colonias del municipio del centro. Eso es lo primero. Lo segundo, al no tener la Comisión Federal de Electricidad el pago de los adeudos o el pago de la electricidad, en muchos de los casos, pues ellos tienen que
recurrir a cuánto dinero tienen, porque le hacen una dispersión del dinero para darle mantenimiento a las líneas. Ya lo hemos visto en varios reportajes que ustedes han podido realizar, en donde la Comisión Federal de Electricidad, por falta de pagos y todo eso, pues no hay el mantenimiento tal. Y esto me lleva a que los transformadores, muchos de ellos, ya tienen una vida útil que está llegando a su conclusión. Muchos transformadores hay que modernizarlos por la cantidad y el tipo de demanda de electricidad, y por lo tanto la infraestructura que está hoy en día en el municipio del centro principalmente, y en otras localidades que ya empezaron, y lo vimos en recientes días, en otros municipios también ya empezó a suceder. Esto se va a agravar cada día ante el incremento de la temperatura, número uno. Dos, por la pérdida de una hora de luz solar que toda la gente llega. Y tercero, el tipo de consumo que tiene hoy en día el municipio del centro y también el propio Tabasco, en donde una mayor cantidad de gentes ya están utilizando aires acondicionados. Anteriormente, por cada casa, nada más por cada 10 casas habían 4 aires acondicionados, y hoy de cada 10 casas ya están habiendo 8 que ya tienen aire acondicionado, y eso es un gran problema para la redistribución. Entonces se va a complicar. El escenario es que pues siguen autorizando, como mencionas, desarrollos, y eso es muy bueno porque hay inversión, se crece, las ciudades deben de crecer, ¿no? De manera ordenada, por supuesto, pero no se tiene la capacidad eléctrica para suministrarles la luz que requieren. Entonces viene un colapso generalizado por la situación que se está viendo, por este crecimiento que se está teniendo. En la zona del country están por construir una tienda de estas, no sé si es Chedraui o Walmart, muy grande en la zona. Ya se está preparando el terreno, tengo entendido que se quiere hacer un hospital también allá muy grande. En fin, sigue este proceso de crecimiento, pero sin la capacidad eléctrica, ¿cómo, Ramsés? Sí, y esto, qué bueno que lo comentas de estas nuevas infraestructuras, que es bueno, no digo que es malo, pero creo que sí hay una planeación. Yo creo que, por ejemplo, los cables que vimos que se quemaron en las redes, que vimos varias fotografías y el transformador, eso significa que la Comisión Federal de Electricidad tendrá que tener ya una subestación en esa zona para poder tener una mejor calidad de electricidad. El problema es que las subestaciones no cuestan un peso, tienen un alto costo. Y lo segundo, en el dado caso que no tengan dinero para poner una subestación para poder satisfacer la electricidad, entonces van a tener que cambiar todo el cable que está subterráneo, y cambiar los cables subterráneos pues no es cualquier cosa. Eso nos pasa a nosotros en la casa cuando nos dice el eléctrico, pues hay que cambiarte el cable de 10 a 8. Imagínense, hay que meter y jalar todo a través de los tubos de tu casa, imagínate, en la parte de la Comisión Federal de Electricidad, y todo eso tiene un costo de dinero. Entonces, creo que aquí lo más importante que debemos de destacar, si me lo permiten dar esta recomendación, es que el municipio debe sentarse con la Comisión Federal de Electricidad para ver las zonas urbanas y el crecimiento futuro dentro de los próximos 10 años. Porque un transformador no se cambia cada año, un transformador debe durar su vida útil entre unos 15 a 20 años. Entonces, si va a haber un crecimiento y va a haber una mancha de la urbe que va a crecer más hacia esa zona, y vamos a ver comercios que jalan electricidad porque tienen frigoríficos, o un hospital que necesita la electricidad las 24 horas del día y todo lo demás, pues eso va a conllevar un gran problema. Y el inconveniente es, imagínate un hospital que estuviera ya instalado como el que estamos platicando y que tuviera 3 días sin electricidad, aunque tuviera una planta auxiliar, imagínate cuánto es el incremento del costo y los problemas que se tendrían. Entonces, si me lo permite, una de las recomendaciones, creo que podríamos hacer una revisión sobre los permisos y sobre todo lo que se viene hacia el futuro, y la Comisión Federal de Electricidad preguntarle si está preparada y si están calibrados las líneas de distribución para soportar esa demanda, que hoy no la vemos, pero en un futuro va a afectar mucho a muchas de las colonias que están por ahí. Pero si se supone que cuando uno hace un fraccionamiento o un desarrollo, una tienda, en fin, que va a tener algún impacto, se hacen estudios justo de impacto ambiental, de circulación vial, obviamente el que te autoriza obras públicas, del ayuntamiento que sea, etcétera. Y hay uno específico y que tarda mucho y que se va, según esto, a revisión a Oaxaca y no sé qué tanta cosa, que tiene que ver
justo con la autorización de CFE, que son los especialistas. Ellos terminan palomeándote el proyecto que tú presentas para poder desarrollar ya sea un tema de casas o un gran negocio, un hospital, etcétera. Ellos tienen esa facultad y ellos son los que autorizan. Las otras autoridades pues ven lo que a cada uno le corresponde, Ramsés. Sí, y eso creo que también tendría que ser en forma conjunta entre los que otorgan el permiso al municipio y cuestionar a la Comisión Federal de Electricidad si en realidad va a tener. Te doy este ejemplo, a ver, hoy se metió los tubos y la canalización del agua para poder llegar en el municipio del centro a varias partes de la ciudad. Pero cada día la mancha urbana va a ir creciendo y la presión del agua no va a ser suficiente. Entonces, en el futuro hay que invertir más todavía para poder mantener la presión del agua. Ahora imagínate en la parte de la electricidad, pues van a haber más manchas urbanas, la Comisión Federal de Electricidad puede decirnos que sí, pero hay que empezar a cuestionarles si van a poder, si van a tener los transformadores, porque la realidad, hoy en día, como siempre lo digo, un permiso puede estar en un papel autorizado y todo, pero cuando ya viene el problema de la operación, que es lo que estamos viviendo hoy en día en varios fraccionamientos del municipio del centro, va a ser un gran inconveniente para toda aquella población en el futuro, en donde no solo van a tener la parte de la falla de la electricidad. Imagínate que cada 8 horas, 9 horas se te está yendo la luz y no pusiste un regulador de voltaje a tu refrigerador. Entonces tú vas a saber quién te va a pagar ese aparato, porque se supone que como es una falla de la comisión, debería ser pagado por la comisión. Pero la realidad es cuánto tiempo va a tardar en pagarte o devolverte el dinero si se te quema un aparato eléctrico. Entonces va a afectar mucho, y yo creo que lo más importante aquí es que el público debe entender una cosa. Si vas a estar y vas a comprar una casa en un fraccionamiento, yo creo que el que te la venda debería estar asegurándote de que no vais a tener un problema de la electricidad, unos cuestionamientos, y el municipio debe empezar a cuestionar las redes de distribución en el municipio del centro y en otros municipios del estado, si va a poder, en un sostenimiento de aquí a 10 años, mantener la distribución a tener una electricidad constante y que no haya un problema de apagones. Entonces, el problema no es que ya va a acabar, el problema apenas está empezando, porque ya nos dio el indicio, y un ejemplo es el transformador que se quemó, el centro de carga que se quemó ahí, junto con los cables y todo eso. Imagínate que en un dado caso no tuvieran el transformador en la bodega o en el almacenamiento, o tuvieran que traerlo a la Ciudad de México y tardara 4, 5, 7 días, o en su momento no lo hubiera, y tendría que estar esperando un tiempo. Imagínense, es un gran problema que debe ser considerado hoy en día. Las 8:33, vamos a la pausa, seguimos platicando con Ramsés Pech. El gobierno del estado puede hacer algo, no es su tema, no es su injerencia, no es de su competencia en cuanto a generar la energía eléctrica, pero tiene algo que pueda hacer gobierno para mejorar esta situación. Volvemos. ¿Puede gobierno de Tabasco hacer algo? ¿Puede gobierno de Tabasco intervenir para tratar de resolver en la medida de lo posible este tema de la CFE? Ramsés Pech, especialista en temas energéticos. Sí, yo creo que sí podría ser una parte fundamental, y sobre todo poder cabildear con la directora de la Comisión Federal de Electricidad para poder establecer un programa de mantenimiento en lo que va del resto de este año, si es que hay presupuesto y que tenga el presupuesto suficiente la Comisión Federal de Electricidad. Pues en el dado caso, ahorita que ya vamos a empezar los presupuestos en septiembre, que se va a presentar por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cabildear con la Comisión Federal de Electricidad en la Cámara de Diputados para que se pueda etiquetar un presupuesto suficiente para darles mantenimiento a todas las redes de distribución que están en el municipio del centro y en algunos otros de la entidad del estado. Y esto sí lo podían realizar porque hoy en día pues ya el presupuesto está asignado el 2025, lo que sí se puede hacer es para el futuro y tomar como referencia lo que está pasando y lo que está por pasar en cuanto a la red de distribución en el estado. Eso es lo primordial que se podría realizar, un cabildeo para el presupuesto del 2026. Claro, y a manera también de presión por la circunstancia que están viviendo los tabasqueños, que estamos viviendo los tabasqueños por este asunto de CFE. Las 8:38 a.m. Este año, decía yo hace un momento, pues no se ve que pueda hacer mucho ya CFE, porque estamos, digamos, ya subidos en la ola, ¿no?
y entonces pues va a ser tratar de resolver todos los problemas que se presenten, como lo están haciendo ya en la zona del country. Pero para el próximo año, ¿crees tú que si empiezan a trabajar ya y empiezan de verdad con este tema de las subestaciones que están pidiendo los alcaldes de manera desesperada y que se meta de lleno CFE al mantenimiento y al crecimiento de la infraestructura, en un año les daría tiempo para que el próximo no vuelva a colapsar como está ocurriendo ahora, Ramsés, o es a más largo plazo? Bueno, lo que puede ser a corto plazo es, por ejemplo, transformadores, hacer un inventario de los que están hoy en día, cuántos de estos ya tienen su vida útil y cuántos de hecho ya están obsoletos en base a la tecnología y la tensión que se necesita de la electricidad. Eso puede ser en corto plazo porque los transformadores, si son pequeños, los que cuestan entre 60 y 120 mil pesos, bueno, pues hay que ver si se puede hacer. En segundo, hay que ver la parte de los transformadores de mayor capacidad y envergadura, como están en la zona country, cuántos de ellos sí van a soportar la cantidad de electricidad que en el corto plazo, con todo lo que está de infraestructura nueva, se va a poder. Y tercero, lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, las subestaciones. Una subestación puede costar entre 8 hasta 15 millones de pesos, más o menos, dependiendo de la envergadura y el tipo de tensión que se necesite. Entonces hay que ver cuántas subestaciones se necesitan, de qué tipo, y si hay el dinero suficiente. Y en dado caso que se tenga que reforzar las líneas de distribución, pues hay que cambiar los cables y sobre todo el tipo de transformador, y eso cuesta bastante dinero. Por eso digo que tiene que haber un cabildeo para que la Comisión Federal de Electricidad, ya lo presentó la Secretaria de Energía junto con la directora de Comisión Federal de Electricidad y la propia presidenta en meses pasados, sobre el plan de inversiones de la parte de distribución. Hay que ver que el Estado de Tabasco esté incorporado a ese dinero que se pretende asignar dentro del presupuesto, pero como vemos, yo creo que lo más probable es que se cabilee. Y hay una cosa muy importante que acabas de decir. La Comisión Federal de Electricidad, creo que no debemos de echarle toda la culpa a los trabajadores y los que están hoy en día, por ejemplo, que están en la zona del country haciendo su labor, porque pues, ellos tienen las herramientas que tienen disponibles en los centros de almacenamiento y sobre todo las refacciones y sobre todo pues, los equipos que pueden tener en base a lo que les asignan y lo que tienen. Entonces yo creo que lo más importante es que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad les puedan dar sobre todo las herramientas necesarias para poder, en dado caso, responder ante las emergencias. Y si tú me permites, yo estuve haciendo una estadística en el estado de Tabasco, sobre todo el municipio del centro, la mayoría de las fallas que se han tenido de lo que se ha tenido de desabasto y apagones han sido entre las 7:30 de la noche hasta las 12, en donde ha habido transformadores. ¿Eso qué significa? Que las horas laborables de una persona normal está fuera de horarios, y después de las 7 de la noche, la gente que opera en la Comisión Federal de Electricidad, pues es un número reducido de gente que puede combatir la emergencia. Imagínate en la ciudad de Villahermosa, que ya hay casi más de 2 millones de individuos. Imagínate a las 7:30 a 12 de la noche, que esos 2 millones de individuos en cada uno de sus hogares prende el aire acondicionado o algún sistema de enfriamiento, y hay fallas. Imagínate 5 o 10 fallas al mismo tiempo, pues no se va a dar abasto el personal de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esto es muy importante dejarlo en claro, y creo que lo más importante hoy en día es que se pueda cabildear y asignar y etiquetar un dinero necesario para el mantenimiento de las redes de distribución. Te lo digo, por ejemplo, en la refinería Olmeca, en el dado caso que pudiera operar, pudiera ayudar un poco con la cogeneración de la electricidad que genera la propia refinería, y alguno de lo que falte o lo que le sobre puede ser enviado para poder tener la electricidad suficiente. Pero de nada va a servir si las redes de distribución en Paraíso pues no están acopladas o adecuadas para poder transmitir y llevar la electricidad a los hogares. Claro, y de todo ello se requiere una mega inversión. Son miles de millones de pesos para poder generar esta infraestructura adecuada. Y por otro lado, gobierno del estado pues no estaría en la mejor posición de exigir a CFE atienda a Tabasco cuando hay tanta gente
que está colgada, que no paga la energía eléctrica. ¿Cómo puedes tú llegar a reclamarle a CFE? Porque lo primero que te va a decir CFE es que pues mucha gente no está pagando la energía eléctrica. ¿Cómo le vamos a invertir a Tabasco? En fin, que se ve bastante complicado, Ramsés. Sí, y qué bueno que comentas eso, por ejemplo, que en algunas zonas y en la República Mexicana la gente se cuelga de las líneas de distribución, ponen sus cables y todo lo demás. Y eso lo que están haciendo simplemente es que saturan la línea de distribución, calientan el cable, calientan el transformador y eso ocasiona una falla en el transformador. Cada cable que se conecta en forma directa a una línea de distribución de 110, como lo vemos en algunos lugares de la República Mexicana y algunas zonas del municipio, eso altera la eficiencia de las líneas de distribución y eso a lo largo con el calor y con todo lo que conlleva la temperatura en verano, ocasiona problemas en las redes de distribución, quema de transformadores, la apertura de las cuchillas, y eso afecta mucho porque dependerá mucho de la cantidad de personal que tenga la Comisión Federal de Electricidad para poder combatir y poder subsanar todas las fallas y problemas que se tengan. Yo creo que aquí tenemos que entender como gente y como población y como consumidor, hoy en día cualquier actividad que tú quieras realizar en tu hogar, comercio, industria o donde tú necesites algo, la electricidad, el 99% la necesitas para cualquier actividad. Y ya lo estamos viendo que hay comercios cerrados, estamos viendo tiendas cerradas, estamos viendo escuelas que no están dando clases, estamos viendo gente que no puede salir de sus propias casas porque las cocheras no pueden abrir, estamos viendo la compra de hielo en forma masiva y eso es un gran problema también. Entonces, muchas cosas afectan el no tener la electricidad y si nosotros contribuimos en no pagar la electricidad y contribuimos en utilizar y hacer los famosos diablitos en la red de distribución, pues creo que tenemos un gran problema, como cuando nos aquejamos que nos enojamos cuando hay una inundación, cuando nosotros mismos tiramos la basura en la calle y tapamos las alcantarillas. Entonces, hay culpa aparte de nosotros, pero creo que hoy en día la Comisión Federal de Electricidad tiene un gran problema y el problema que se deriva en dinero, personal y sobre todo que tenga los recursos necesarios para todo lo que venga. Recordemos que apenas estamos en el mes de mayo, todavía nos falta junio, julio y agosto, que son las épocas de mayor temperatura, y hoy sabemos que va a haber una mayor sequía en base a lo que nos ha dicho Conagua, y esto creo que va a ser un gran problema hoy en día. El problema no solo lo tiene la CFE, lo tenemos también nosotros los tabasqueños. Ramsés, agradezco estos minutos, te saludo, buenos días. Buenos días, que tengan un buen día todos, cuídense. 8 de la mañana con 46 minutos. Pues ¿cómo se pueden caer inversiones? Claro que se han caído en anteriores gobiernos que vienen, la fábrica tal que viene, tal empresa con una inversión multimillonaria y terminan yéndose a otros lados porque no hay la capacidad eléctrica. No les puedes dar la luz que necesitan para generar sus plantas, para poder operar. Eso va a seguir afectando por más voluntad que pueda tener el gobierno en turno, por más gestoría que haga, por más facilidades que dé para que vengan estas empresas, al final van a tomar la decisión de irse a otro lado donde las condiciones sean mejores. En este caso, el del servicio eléctrico, terrible. Yo conozco a mucha gente que dice, tengo tanto tiempo tratando de hacer el proceso en CFE para que me instalen la luz en la fábrica, en el negocio, y se dan de golpes contra la pared o tienen que contratar plantas de emergencia para poder operar porque se pasan meses, si no más, para que les puedan autorizar. Esto es una situación verdaderamente grave que impacta directamente en el tema económico. Y por el otro lado, pues sí, se tiene también culpa por parte de los ciudadanos o responsabilidad, quitemos el término culpa, porque pues quienes no pagan, mucha gente hace su esfuerzo para comprar el aire acondicionado, lo instalan, pero se cuelgan. Y entonces, pues así como, ¿no? Entendemos que quieren el aire acondicionado, pero por supuesto por las intensas temperaturas que hay en Tabasco. Pero si no se paga el servicio, ¿quién paga el servicio? Esto es, si yo que estoy usando ese servicio no lo pago, ¿quién lo va a pagar por mí? ¿Dónde viene el impacto? Pues en la sobrecarga de las líneas, etcétera. Hay gente que, yo decía hace un momento,
tiene toda la intención de pagar su recibo de luz, pero con las tarifas que tiene la comisión, pues resultan imposibles. Y entonces, pues tampoco pagan. No porque no quieran, sino porque no pueden. En fin, es un tema de análisis profundo porque nos impacta de distintas maneras, en lo económico, en el tema de inversiones, en lo cotidiano, en el día a día. Es un hecho, la infraestructura está rebasada y la falta de mantenimiento se hace evidente. Así que, pues vamos a prepararnos psicológicamente para lo que viene, lo venimos advirtiendo desde hace tiempo, y ojalá que el gobierno de Tabasco logre convencer a CFE, sensibilizar a CFE del tema del problema en Tabasco y le inviertan lo que se requiera para que las cosas sean diferentes aquí y tengamos un servicio de calidad con la CFE para que la gente entonces pueda seguir invirtiendo, pueda seguir haciendo desarrollos de vivienda, etcétera. Si no, estaremos viviendo en el caos. Y es que creo, por lo que estamos viendo ya, que tocamos fondo. Y cuando se toca fondo, bueno, pues es de verdad meterse de lleno, encontrar soluciones, hacer negociaciones. El tema del subsidio de la tarifa, pues es un tema que ahí está pendiente y que esperemos se concrete porque ayuda a muchas familias a que puedan pagar su servicio. Pero ¿qué va a pasar con toda esa gente que no paga y que no ha pagado por años y que está colgada haciendo uso del servicio de energía eléctrica y que no está pagando? Yo creo que aquel gobernador que logre resolver este problema con CFE, el tema de energía eléctrica en Tabasco, del pago o del no pago más bien de la gente, va a pasar a la historia y dejará una huella tremenda en positivo. Hasta ahora, desafortunadamente, pues no han logrado resolverlo. Han habido intentos en las dos últimas administraciones con programas. López Obrador que prometió el borrón y cuenta nueva, que se dio, pero que no resolvió. Al contrario, pues ahora hay otra vez una gran cantidad de gente que no paga. En fin, que ahí están las cosas y no se terminan de solucionar. La secretaria de Energía es tabasqueña, conoce del problema, pues ojalá se meta de lleno por sus paisanos, ojalá le interese y trate de encontrar soluciones a este asunto que por lo menos yo no le veo por dónde.